Buenos días. Vamos a comenzar con la clase de física correspondiente a la semana 3. Un momento, voy a solicitar habilitar la pantalla. Ya, entonces comencemos. Voy a compartir la pantalla para comenzar, ¿no? Ahí está. Entonces, el tema de esta semana es cinemática, continuación. Ya se había comenzado con cinemática en la clase anterior, estudiando el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Ahora vamos a estudiar otro tipo especial de movimiento rectilíneo, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para ello vamos primero a estudiar el concepto de aceleración, ¿no? Un momento, quiero ver si está todo ok. Bien, hay audio, si hay audio, ¿no? Ya se está compartiendo. Ya, todo ok, ¿no? Ya. Entonces seguimos. En este tema de hoy día, es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Se va a estudiar primero de modo general, como es el caso de la imagen del lado izquierdo, y un caso particular que es el de la imagen del lado derecho, lo que se llama también caída libre, ¿no? O MRV vertical, ¿no? Eso es lo que se va a tratar entonces en esta clase de esta semana 3, ¿no? Entonces, como le dije ahorita, debemos comprender el concepto de aceleración, ya que para describir el movimiento rectilíneo uniformemente variado, es necesario comprender este concepto. Esta palabra media que aparece ahí no debe causar confusión. eh, Se refiere a que la cantidad física, en este caso la aceleración, ¿no? Se define en un intervalo de tiempo, ¿no? Como pueden leer ahí, dice cantidad, ¿no?, vectorial, que indica el cambio de velocidad de un móvil en un intervalo de tiempo, ¿no? Si consideramos nuevamente el ejemplo de la semana pasada del movimiento de un auto en una pista recta, para simular en la pantalla de la computadora, en la pizarra o en un papel el movimiento de un auto en una pista recta, debemos usar como herramienta matemática un sistema de referencia, un sistema de coordenadas. En este caso, el sistema de coordenadas es un solo eje coordenado, el eje X, más X hacia la derecha menos X a la izquierda. Vamos a suponer que un observador esté en la posición 0, o sea, mejor dicho, en el origen de coordenadas, y respecto a esa posición va a describir el movimiento de un auto. Vamos a suponer que empiece a describir el movimiento de un auto en una pista recta a partir de esa posición que ven ahí, que le podemos llamar posición inicial, ¿no? En el instante t sub 0. Y el auto se está moviendo hacia la derecha. A su vez, vamos a asumir que tiene una velocidad inicial v sub 0. Ahora, esa posición que ven ahí, como le dije también en la clase pasada, corresponde a un punto representativo del auto, que puede ser su centro de gravedad, por ejemplo, este punto de amarillo que estoy marcando ahí, ¿no? Ya, como se está moviendo hacia la derecha en un instante posterior, el observador describe otra posición, por supuesto, con otro número, con otro punto en el eje X, ¿no? Con otro número, con otro punto en el eje X, ¿no? Que corresponde también a su centro de gravedad, ¿no? X le llamamos esa posición. Y le podemos llamar posición en el instante t o posición final también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que en ese intervalo de tiempo, como pueden ver, puede tener otra velocidad. Miren la flecha ahí, otra velocidad. Lo que ha ocurrido es que en este intervalo de tiempo, que ya saben es t menos t sub 0, se denota así también delta de t, el auto ha cambiado de velocidad, ¿no? Entonces la cantidad física que describe ese cambio de velocidad, cuando el auto se desplaza desde la posición inicial x sub 0 hasta la posición final x, indicado por esa flecha de rojo, se define así, ¿no? Cambio de velocidad dividido entre intervalo de tiempo, ¿ya? Se llama aceleración o aceleración media, ¿ya? Y usando las notaciones que están ahí en la figura,
es B menos B sub 0, arriba y abajo T menos T sub 0. La unidad, o sea, velocidad final menos la inicial, y abajo T final menos T inicial, la unidad metro por segundo al cuadrado. Ahora, el movimiento, en este caso rectilíneo, está claro que es a lo largo del eje X nada más. O sea, solo tiene sentido considerar las componentes de la velocidad a lo largo del eje X nada más. Nada más, ¿no? Y en el caso, pues, de movimiento en dos dimensiones, ahí sí tendría dos componentes, bueno. Pero acá solamente la componente es a lo largo del eje X de cualquiera de esos vectores, ¿ah? Velocidad, desplazamiento, vector de posición. Ahora, observen que todavía no se ha indicado la flecha de la aceleración. En el movimiento rectilíneo, solo en el movimiento rectilíneo, existen dos posibles direcciones para la aceleración respecto a la velocidad. Hay dos posibles direcciones de la aceleración respecto a la velocidad. O la flecha de la aceleración, miren la flecha de verde que está ahí, tiene el mismo sentido que la flecha de la velocidad, o sentido opuesto también, ¿ah? Eso lo va a poner a pulso, ¿ah? Puede que tenga sentido opuesto, ¿no? A la flecha de la velocidad, la flecha de la aceleración, se hace a la izquierda. Y eso ocurre en el movimiento rectilíneo, ¿no? Y el significado de esto, de que la aceleración puede tener, la flecha de la aceleración puede tener el mismo sentido que la velocidad o sentido opuesto, conduce a lo que se llama movimiento acelerado y desacelerado. Movimiento acelerado y desacelerado. Y esas son las observaciones que vamos a ver a continuación en la siguiente página, ¿no? En la siguiente página. Ya, antes de pasar a las observaciones, esta definición que ven ahí de aceleración media es válida para todo tipo de movimiento rectilíneo, ¿no? Y se puede generalizar, como vamos a ver dentro de un rato, se puede generalizar, ¿no? A dos, tres dimensiones, pero para el caso especial que vamos a estudiar hoy día, el movimiento rectilíneo, es general para todo tipo de movimiento rectilíneo. El MRV solo es un caso particular de movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, con aceleración, pero hay otros también, por supuesto. ¿Ya? Entonces veamos las observaciones. Como le dije, cuando la flecha de la aceleración tiene el mismo sentido que la flecha de la velocidad, significa que el móvil, el auto, en la figura anterior, tiene movimiento acelerado, ¿no? Y significa esto aumento de la magnitud de la velocidad. La magnitud de la velocidad se llama rapidez, no de la velocidad. A veces se abrevia en los libros, ustedes leen aumento de la velocidad. La velocidad es una cantidad vectorial, ya saben, debe tener por lo menos dos elementos para describirla, ¿no? Magnitud y dirección. Cuando uno habla de movimiento acelerado se refiere a la magnitud nada más, no a la dirección, ¿no? De la velocidad, ¿no? Así que un ejemplo de movimiento acelerado es el que ven ahí de una moto, ¿no? Es bastante intuitivo, ¿no? Cada intervalo de tiempo consecutivo, en cada intervalo de tiempo consecutivo, entre dos posiciones consecutivas, como pueden ver ahí, entre dos posiciones consecutivas de la moto, mientras se va moviendo, se va distanciando más, la distancia entre ellas va a ser mayor, ¿no? Entre dos posiciones consecutivas, ¿eh? Y esa es una característica del movimiento acelerado. En este caso, entonces, la velocidad va a tener, la flecha de la velocidad va a tener el mismo sentido que la flecha de la aceleración, ¿no? Por el contrario, el movimiento desacelerado significa disminución de la magnitud de la velocidad, es decir, de la rapidez. De la rapidez. Una característica es la que ven ahí, entre dos posiciones consecutivas de la moto, observen, la distancia va siendo cada vez menor, ¿ven? Es lo contrario. Ya, esa es una característica del movimiento desacelerado. En este caso, la flecha de la aceleración va a tener sentido opuesto ahora respecto a la flecha de la velocidad. Ya, eso es para aclarar entonces lo que significa movimiento acelerado y desacelerado. Ya. Entonces tengan en cuenta las observaciones que están en esta página. Bien, ahora sí, con este concepto de aceleración ya podemos estudiar un caso particular de movimiento rectilíneo con aceleración, llamado movimiento rectilíneo uniformemente
acelerado, ¿no? O perdón, variado, ¿no? Variado, ¿no? MRV son las iniciales. Bueno, ¿cuál es la característica? Es que el móvil siempre va a realizar cambios de velocidad iguales en intervalos de tiempo iguales. Esto significa que la condición necesaria para que un cuerpo tenga MRV es que esta razón de cambio, es decir, la aceleración, permanezca constante, ¿no? ¿Ya? Siempre que el móvil realice el mismo cambio de velocidad en el mismo intervalo de tiempo. Por ejemplo, si el intervalo de tiempo es de un segundo, en un segundo siempre debe realizar el mismo cambio de velocidad. Bueno, acá tienen un ejemplo animado simplemente. Un ejemplo animado, un auto se mueve de izquierda a derecha, o sea, hacia la izquierda, mejor dicho. Por ejemplo, puede ser desde el instante cero, los círculos, los cuadritos indican los instantes de tiempo y los círculos indican las velocidades en cada instante de tiempo, ¿no? En metros por segundo. Entonces, miren, en el intervalo de 1 a 2 segundos, en ese intervalo de 1 a 2 segundos, ¿cómo cambia la velocidad? La magnitud de la velocidad cambia de 10 a 20. ¿Y hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿no? Ya que el auto se mueve hacia la izquierda. Análogamente, ahí el cambio es 10, ¿no? Metros por segundo. Análogamente, en el otro intervalo, entre 3 y 2 segundos, también hay un segundo, hay un intervalo de tiempo de un segundo. La velocidad cambia en ese intervalo de 20 a 30, ¿no? Como pueden ver ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cambio de la velocidad en este segundo? Otra vez 10, ¿ven? Y eso es la condición que está escrita arriba, ¿no? MRV. Además, por supuesto, además, ¿no? Como la aceleración es constante, la característica que se acaba de explicar ahorita, ¿no? En la página anterior, ¿no? Este es un caso en que el movimiento es acelerado, ¿no? Porque va aumentando la rapidez, ¿no? 10, 20, ¿no? 30, etcétera. Entonces, en cada intervalo de tiempo de un segundo, como pueden ver, los desplazamientos van aumentando también, ¿ven? Y esa es una característica del movimiento acelerado. Ahora, también el movimiento desacelerado también puede ser MRV, ¿no? También puede ser MRV, solo que esto que están viendo ahí es un ejemplo nada más en la cual se debe cumplir esa condición que está escrita arriba, ¿no? Pero es un ejemplo de movimiento acelerado. Desacelerado también puede debe cumplir la condición que está ahí arriba, ¿no? Aceleración constante, ¿no? Ya. Bien, entonces a partir de esta ecuación que ven ahí, miren, ahí ven una ecuación, ¿no? A partir de esta ecuación, yo puedo despejar la velocidad en función del tiempo de acá, ¿no? Y se obtiene la primera ecuación básica del MRV. Entonces, el siguiente punto, siguiente página es entonces estudiar las ecuaciones básicas del MRV como ecuaciones auxiliares también, ¿no? A ver, veamos las ecuaciones básicas primero del MRV. Si despejo la velocidad de acá, miren, en función del tiempo, obtengo directamente la primera ecuación básica del MRV. Es la ecuación velocidad en función del tiempo. Ahí, como pueden ver, queda velocidad final acá. V a la izquierda es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el intervalo de tiempo. ¿Ven? Esa es una. Otra ecuación que se puede deducir de manera sencilla a partir de la gráfica es la ecuación posición en función del tiempo. Gráficamente, a partir de una gráfica se puede deducir esto sin usar otras técnicas matemáticas. A partir de una gráfica se puede deducir esta otra ecuación. Indica que la posición X en cualquier instante es igual a la inicial más la velocidad inicial por el intervalo de tiempo más un medio de la aceleración por el intervalo de tiempo al cuadrado. Entonces está claro, X sub 0 es la posición inicial en el instante T sub 0 y X es la posición final en el instante T. Miren, acá hay datos básicos que hay que conocer. ¿Cuáles son? La posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración, ¿no? En estas dos ecuaciones, entonces, esto que estoy encerrando en círculo son las cantidades básicas que hay que conocer. El t inicial no se preocupen, o se asume como cero o le van a indicar, ¿no? Eso no es problema, ¿no?
¿Ya? Entonces, esa es la primera observación, ¿ya? Que conocida la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración, estas ecuaciones quedan totalmente determinadas, ¿ya? Y se puede responder o resolver cualquier problema de MRV, porque estas son las ecuaciones básicas, por esa razón. ¿Ya? Y esa es la primera observación que la vamos a volver a poner ahorita en la siguiente página. Siguiente página. Ahora, si uno no conoce alguna de ellas, o dos de ellas, el primer ejercicio es determinarla, porque si no se determinan estos datos claves, posición inicial, velocidad inicial y aceleración, no se puede resolver ningún problema de MRV. ¿Ya? Y esa es la primera observación acá, de manera más resumida de lo que he hablado. Dice, conocidas las cantidades B, posición inicial, velocidad inicial y aceleración en el instante t sub 0, que es dato, esto va a ser dato, o es cero, le van a indicar, ¿no? Se conocerán la posición y la velocidad en cualquier instante. Esa es la primera observación. La otra observación es cuando se asume el t inicial cero, las ecuaciones básicas son estas dos nada más. Miren. Esta es la ecuación velocidad en función del tiempo y esta es la ecuación posición en función del tiempo. Esas dos nada más serían las ecuaciones básicas, que en muchos casos solo basta aplicar estas nada más, porque los t a veces son a partir de cero, los instantes de tiempo, ¿no? Ahora, de estas dos se pueden combinar para eliminar el tiempo, ¿no? Si se para eliminar el tiempo, se puede, de aquí, miren, de aquí, se puede despejar t, ¿no? Y de aquí despejo t va a quedar velocidad final menos la inicial y abajo intervalo de tiempo, ¿no? Perdón, aceleración. Abajo queda aceleración. Ya, entonces, esto lo reemplazo en la otra ecuación. O sea, aquí, esto lo reemplazo aquí y aquí. Cuando hago eso, obtengo una ecuación auxiliar que relaciona la velocidad con la posición. Es esta que está acá abajo. ¿Ven? Y aquí ya no aparece el tiempo explícitamente. ¿Ven? Ya no aparece tiempo. En cambio, en la de arriba sí aparece explícitamente el tiempo. Entonces, esta fórmula nos dice de que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de posición. No olvidar también que el cambio de posición, esto que ven aquí, lo hemos definido desde la clase pasada como desplazamiento, ¿no? Ya, entonces esta es una ecuación auxiliar que a veces es útil, ¿ah? A veces es útil esta ecuación auxiliar. Cuando no se requieran datos del tiempo. Pero las ecuaciones básicas son las que se muestran en la observación 2, ¿no? No se deben olvidar de las ecuaciones básicas, que si se olvidan de eso ya no van a poder, por supuesto, resolver ningún problema. Para completar la teoría sobre el MRV, ahora veamos las gráficas que caracterizan al MRV. Ya se había visto en la clase pasada las gráficas que caracterizan al MRU, ¿se acuerdan? Eran dos, posición tiempo, una línea recta inclinada, ¿se acuerdan? Y la gráfica velocidad tiempo era una línea recta horizontal. Ahora, en la gráfica que caracterizan al MRV son tres. Empecemos por la gráfica posición en función del tiempo. Vamos a suponer que primero los instantes de tiempo se leen en el eje horizontal, ¿no? Y los valores de la posición se leen en el eje vertical. Ese es el orden. Por ejemplo, si primero yo leo el instante cero, y vamos a suponer que en ese instante cero la posición sea cero, ya es un ejemplo nada más, por supuesto, lo que se va a mostrar ahorita, ¿no? Ya. Vamos a suponer que cuando yo lea en el instante cero, primero se lee en el eje en los instantes de tiempo, ¿no? Y de ahí se lee el correspondiente valor en el eje de las posiciones, ¿ya? Pero vamos a poner aquí que en el instante cero yo leo la posición cero, entonces ese sería el primer punto. Y que en el instante t, a ese instante t le corresponde en el eje de las posiciones otro valor, ¿no? De la posición X, vamos a llamar. Entonces la gráfica resulta una curva, que es una parábola o porción de parábola. En este caso es una porción de parábola. Mira, esa es la característica general entonces de la gráfica posición-tiempo. Es una parábola o porción de parábola, ¿no? Eso debe entenderse. Ya no es una línea recta, como pueden ver. Ahora, esto corresponde al movimiento acelerado, ¿no? ¿Cómo justificar que corresponde al movimiento acelerado?
Miren, si trazo una recta, gráficamente se puede demostrar que esta gráfica corresponde al movimiento acelerado. Miren, si trazo una recta acá, miren, un punto tangente a esta curva en el cero, ¿no? En el cero, esta recta de azul que está acá. Habíamos visto en la clase pasada que la tangente del ángulo de inclinación de la recta en una gráfica posición-tiempo, ¿qué representa? La velocidad. Ahí el ángulo es cero, pues, ¿no? Entonces, tangente cero es cero. Eso significa entonces que en ese instante cero, la velocidad inicial es la tangente de cero y es cero, pues. En cambio, si trazo, miren ahora en este otro punto, en el instante t y en la posición x, ahí hay un punto, otro punto, ¿no? Trazo una recta tangente a la curva, ¿ven? En este caso está claro que esta línea recta inclinada forma un ángulo θ con la horizontal, ¿no? Entonces, si tomamos la tangente de ese ángulo θ, representa la velocidad, ¿no? Pero ya el ángulo θ es mayor que cero, pero menor que 90. Y sí que la tangente no va a ser cero, sino va a ser inclusive un número positivo, ya que mayor que cero, menor que 90 era. Entonces, en ese instante t, entonces la velocidad ya no es cero. ¿Ven? Entonces, si inicialmente estaba en reposo y después ya está en movimiento porque existe velocidad, ¿no? En el instante t, entonces obviamente en ese intervalo de tiempo que está ahí, el movimiento es acelerado, ¿no? Por el contrario, ahora veamos el caso contrario. Nuevamente, los instantes de tiempo se leen en el eje horizontal, las posiciones en el eje vertical. Nuevamente, vamos a asumir que en el instante cero se lea la posición cero, ¿ya? Vamos a asumir. Y que en el instante t también otra vez se lea otra posición, por supuesto, ¿no? Otra posición. En este caso, puede seguir siendo una porción de parábola, pero con otra inclinación, por ejemplo, esta inclinación. ¿Ven? Y este es un ejemplo particular también. Entonces, pues se puede mostrar que el movimiento que corresponde a esta gráfica es desacelerado. ¿Cómo? Gráficamente se puede demostrar. Mire, otra vez trazo una recta tangente en el instante cero y en la posición cero, ahí como pueden ver en la recta azul. Entonces, como pueden ver, tiene una inclinación, ¿no? Este ángulo no es cero ni es 90, ¿no? Está entre 0 y 90. La tangente de ese ángulo representa en ese instante la velocidad inicial y ya no es cero, ¿eh? Ya no es cero, no es nula. En cambio, miren, si trazo esta recta tangente en el instante cero y en la posición X, ¿cómo la ven? Horizontal, ¿no? Ahí el ángulo que forma la recta horizontal ahí el ángulo que forma ahí es cero. Entonces, si tomo la tangente cero ahí, es cero. Entonces quiere decir que la velocidad se anula, ¿no? En el instante t, la posición X se anula. Si inicialmente no era nula y después se anula, quiere decir que el movimiento es desacelerado, ¿eh? Entonces, de manera gráfica, como pueden ver, se demuestra cuándo la gráfica corresponde al movimiento acelerado y cuándo corresponde al movimiento desacelerado. ¿Ya? Ahora veamos la otra gráfica, que es la velocidad en función del tiempo, ¿no? Nuevamente, los instantes de tiempo se leen primero y después se leen los correspondientes valores de la velocidad. Ya, vamos a suponer que primero leemos el instante cero. A ese instante cero le debe corresponder una velocidad, que también puede ser cero o otro valor. Vamos a suponer que tenga otro valor ya. A ese instante cero le corresponde una velocidad v sub cero. Y a otro instante t le corresponde una velocidad, como pueden ver, diferente, ¿no? Entonces, obviamente ha variado la velocidad, ya que es diferente. En este caso, la gráfica es una línea recta inclinada, ¿no? Toda recta inclinada en una gráfica velocidad-tiempo significa mRV. Y la inclinación puede ser cualquiera, ¿no? Por ejemplo, acá nuevamente tenemos otro ejemplo, ¿no? A la derecha, miren, velocidad en función del tiempo. En el instante cero hay una velocidad inicial, en este caso mayor, ¿no? De mayor valor, ¿no? De mayor magnitud. Y en el instante t hay otra velocidad diferente, de menor magnitud. La gráfica debe seguir siendo una línea recta inclinada. Entonces aquí ya está bien claro que la gráfica del lado izquierdo es movimiento acelerado porque aumenta la magnitud y la velocidad. Y la gráfica del lado derecho corresponde al movimiento desacelerado porque disminuye la magnitud y la velocidad. Aquí es más evidente, ¿no?
más evidente. Observaciones. Miren, las rectas están inclinadas, ¿de acuerdo? En la gráfica del lado izquierdo hay una inclinación de la recta formando un ángulo teta. Si conociera en este, miren acá, este triángulo rectángulo, este ángulo, por ejemplo, 45, vamos a suponer que sea, tomo la tangente de ese ángulo y eso representa la aceleración, ¿no? Igual en la otra gráfica, ¿no? Si conozco este ángulo mayor que 90, pero menor que 180, por ejemplo, 135 grados, tomo la tangente de 135 grados y eso representa la aceleración. ¿Eh? Solo que en un caso la aceleración va a tener un signo positivo, en el otro lado un signo negativo, pero representa la aceleración. Ahora, los signos, no olvidar. Acuérdense, 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 acuérdense. Los signos, hemos visto de la clase pasada, indican direcciones, ¿ya? No indican que el movimiento es acelerado o desacelerado. No. Los signos indican direcciones. Si tenemos, por ejemplo, la flecha de la velocidad y la flecha de la aceleración hacia la derecha, hacia el eje más X, ambas tienen signos positivos y el movimiento es acelerado. En cambio, si la flecha de la velocidad es opuesta a la flecha de la aceleración, es decir, la velocidad tiene signo positivo y la aceleración signo negativo, o al contrario, ¿no? La aceleración tiene signo positivo y la velocidad signo negativo, ¿qué significa? Que la flecha de la velocidad y la flecha de la aceleración tienen sentidos opuestos y el movimiento es desacelerado. Entonces son los signos los que le van a decir a ustedes si el movimiento es acelerado, del punto de vista analítico, por supuesto. Del punto de vista analítico le van a decir si el movimiento es acelerado o desacelerado. Vuelvo a repetir, si los valores de la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo, ya sea los dos positivos o los dos negativos, el movimiento es acelerado. Los signos solo indican direcciones, positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda. En cambio, si la flecha de la velocidad y la aceleración tienen signos opuestos, una es positiva, la otra es negativa, ¿no? Entonces, quiere decir que el movimiento es desacelerado, pues, ¿no? O sea, que las flechas tienen sentidos opuestos. Eso de ahí. Entonces, los signos indican solo dirección. Ahora, el área, veamos el área, los sombreros hasta abajo. El área bajo la recta inclinada es una figura conocida, es un trapecio, ¿no? En este ejemplo particular que están viendo ahí, son ejemplos particulares, nada más lo que están viendo ahí. Pero, ¿qué representa el área en una gráfica velocidad-tiempo? El área bajo la curva en una gráfica velocidad-tiempo, o bajo la gráfica, bajo la recta, bajo la curva. ¿Qué representa? El desplazamiento. El desplazamiento. En este caso, en estos ejemplos particulares que están ahí, como son trapecios, el desplazamiento corresponde al área del trapecio, ¿no? El área del trapecio es mediana por la altura, ¿no? La mediana es la semisuma de la velocidad inicial y la final, ¿no? O sea, un medio de B sub 0 más B. Y la altura corresponde al intervalo de tiempo de 0 a T, o sea, T, ¿no? Pueden ver ahí. Y es más, esta es otra fórmula auxiliar, ¿ah? Miren, esta fórmula auxiliar puede ser útil cuando ustedes no requieran determinar la aceleración, ¿no? Cuando tienen datos de la velocidad inicial y la velocidad final y del tiempo, basta esto, ¿no? No necesitan determinar la aceleración, ¿no? Para determinar el desplazamiento. Y no olvidar que en el MRV, solo en el MRV, la mediana, se llama también velocidad promedio, es la semisuma de las velocidades inicial y final, ¿no? Solo en el MRV. ¿Ya? Esa es otra observación. ¿Ya? Entonces, estas observaciones son bien importantes. Referente a las gráficas del MRV, ¿no? Que caracterizan al MRV. Todavía hay otra gráfica que puede presentarse en los problemas, ¿no? Es la gráfica aceleración en función del tiempo. Veamos la siguiente página. La gráfica aceleración en función del tiempo. Y ahora sí, ya de ahí vamos a los ejercicios, ya que con eso se completa la teoría del MRV general, ¿no?
Los instantes de tiempo se leen el eje horizontal y después se leen los valores de la aceleración, ¿no? Por ejemplo, si como la aceleración es constante, en cualquier instante, en instante cero o cualquier otro instante, la aceleración debe leerse el mismo valor para la aceleración, ya que es constante, ¿no? Ya sea cualquier instante o cualquier intervalo de tiempo. Eso significa entonces que la gráfica debe ser una línea recta horizontal, como pueden ver ahí. Ya sea por encima, o sea, con valores positivos de la aceleración o con valores negativos. Valores positivos significa hacia la derecha, dirección, nada más. Valores negativos significa la dirección hacia la izquierda, nada más, ¿no? Por ejemplo, acá en la gráfica del lado derecho hay valores negativos de la aceleración, pero el signo significa la dirección nada más hacia la izquierda, hacia el eje menos X. La característica general es que es una línea recta horizontal, ¿ya? Que significa que la aceleración es constante. Ahora, estas áreas que estoy sombreando, que son áreas de rectángulos, en los dos casos representa el cambio de la velocidad, o sea, el producto A por T, ¿no? Tanto para la gráfica de la izquierda como para la gráfica de la derecha, ¿no? Representa el cambio de la velocidad del móvil. Bien, entonces queda claro las características generales de las gráficas del MRV. Ahora sí vamos a los ejercicios. Vamos a los ejercicios de esta semana 3, ¿no? Ejercicios semana 3. El número 1 dice, este es un problema típico, cuando le dan la ecuación posición-tiempo, dice, un móvil se desplaza sobre una pista recta en la dirección del eje X, según la ecuación, escriben X igual a 4 más 12t menos 3t cuadrado. Esa es la ecuación. Los t son a partir de 0. Le piden determinar al cabo de qué tiempo se detiene el móvil. Miren, cuando le den todos los términos de una ecuación así conocidos, ya se conoce, ya se puede contestar cualquier pregunta sobre el MRV. Acá es una sola, miren. Al cabo de qué tiempo se detiene el móvil. Entonces, lo primero que ustedes siempre tienen que identificar es lo siguiente. Miren, vamos a ver la situación, probable situación física que corresponde a la ecuación, ¿no? Esta es la pista. Este es el origen de coordenadas, esta es una posición inicial que es 4 según la ecuación, en el instante cero es 4 esa posición inicial, ¿no? ¿Por qué es 4? Porque no olvidar que este primer término que está acá, ¿qué significa? Posición inicial. Velocidad inicial más 12. Este coeficiente que está aquí significa velocidad inicial más 12. Aquí entonces ya tiene velocidad, el auto que está ahí. El otro coeficiente menos 3 que aparece acá debe ser igual a la mitad de la aceleración, ¿no? Y va a salir con signo negativo la aceleración. Entonces la aceleración va a estar dirigida hacia la izquierda, ya que va a tener signo negativo. Eso significa que si que inicialmente, si las flechas de la velocidad y la aceleración tienen sentidos opuestos, entonces inicialmente el movimiento es desacelerado, ¿no? Por eso le están pidiendo al cabo de qué tiempo se detiene, ¿no? La rapidez va a ir disminuyendo y finalmente en una posición a la derecha, miren, se detiene, ¿no? Un instante T, en velocidad nula, ¿eh? Entonces partimos de la ecuación posición-tiempo. Estoy igualando, por eso ya le dije, esta es una ecuación básica que hay que recordar. Se está igualando la ecuación general, que está acá, x sub 0 más b sub 0 por t más un medio de a por t cuadrado, con la ecuación que le dan arriba, ¿no? Y acá, vuelvo a repetir, lo único que hay que hacer es identificar, ¿no? La posición inicial, la velocidad inicial y la mitad de la aceleración debe igualarse a menos 3. Entonces de ahí vamos a tener estos valores, ¿ven? Más 4 metros, posición inicial, más 12 metros por segundo, la velocidad inicial. La aceleración, la mitad de la aceleración es igual a menos 3. Entonces la aceleración va a ser menos 6, bueno, metros por segundo al cuadrado, ¿no? Ya, esos datos hay que conocerlo con solo leer la ecuación que le dan, ¿no? Obviamente, siempre que esté totalmente determinada, ¿no? Y con esos datos ya puedo escribir la otra ecuación básica, ¿no? Que es la ecuación velocidad en función del tiempo. Ahí está, la escribo, reemplazo 12 más, menos 6t, ¿no? Esa es la ecuación. Y con esta ecuación, velocidad-tiempo, puedo responder la pregunta. Dice que al cabo de qué tiempo se detiene. Cuando el móvil se detiene, miren en la figura al lado derecho de la figura. ¿Cuánto vale B? Cero.
lo igualo a 0, ¿ven? 12 menos 6t lo igualo a 0. Y de ahí, fácil, miren, 6t es igual a 12, entonces t, ¿cuánto sale? 2 segundos. 12. Y esa es la respuesta. 2 segundos. Esa es la respuesta. Veamos otro. Voy a borrar esto. Ahora sí podemos pasar al siguiente. Número 2, ¿ya? 2. A ver. No, este sigue siendo el 1. El número 2 es este. Ya, veamos el número 2. Dice, en el instante en que un automóvil con MRU, miren, movimiento rectilíneo uniforme, se encuentra en la posición más 300 metros, un patrullero de la policía inicia su persecución desde reposo en la posición 0, ¿no? Con aceleración constante más 2 metros por segundo al cuadrado. Si el automóvil A se desplaza con velocidad de más 20 metros por segundo, velocidad constante por supuesto, ¿qué distancia recorrerá el patrullero hasta alcanzarlo? Ya, entonces, la gráfica, Hay que poner vamos a los poner. datos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, solamente decía que hay que poner los datos. Sí, vamos a poner la figura acá, que corresponde, ¿no? Inicialmente el patrullero está en reposo, ¿no? En el instante 0, ahí en la figura, velocidad inicial 0. Y el que ya se está moviendo con MRU es el auto A, ¿no? ¿Qué posición es esa? 300, esa es la posición inicial del auto A, en el instante 0, ¿no? Y tiene MRU, velocidad constante, ¿no? Más 20 metros por segundo, ¿no? Esa es la situación inicial en el instante 0, ¿no? Veamos la solución. Entonces, el patrullero está claro que acelera desde el reposo. Entonces, el patrullero debe tener movimiento acelerado para poder alcanzar al auto, ¿no? Entonces, esta flecha indica la aceleración que debe tener el patrullero para alcanzar al auto. Y es dato esa aceleración, más 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, cada vez se va a ir acercando más, ¿no? Ya que acelera, en cambio, el auto solo tiene movimiento con velocidad constante, ¿no? Cada vez se va a acercar más. Entonces, lo que hay que hacer aquí es escribir primero las ecuaciones de posición-tiempo, tanto para el auto como para el patrullero, ¿no? El auto A y el patrullero. Para el auto A, primero, la posición inicial, ¿cuánto vale? El auto A, ojo, el auto A tiene MRU. Así que la ecuación del MRU, acuérdense, posición final es igual a la inicial más la velocidad por el tiempo. Ya, entonces, si aplicamos esto para el auto A, la posición inicial, que es x sub 0 acá, miren la figura, es 300, ¿no? Esto vale 300. La velocidad es dato, ¿no? 20, ¿no? Esto vale 20, por eso queda 300 más 20t. Esa es la ecuación posición-tiempo del patrullero. Ahora, la ecuación posición-tiempo del auto, ¿no? Del auto A. La ecuación posición-tiempo del patrullero es la ecuación del MRV, la que estamos estudiando, ¿no? Posición final es igual a la inicial más la velocidad inicial por el tiempo
más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Pero la velocidad inicial del auto es cero, del patrullero, perdón, es cero. La posición inicial también cero, miren acá, también es cero. Entonces, solo queda un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no? Pero la aceleración es dato, 2, ¿no? O sea, queda un medio de 2 por t al cuadrado. O sea, t al cuadrado, nada más x igual t al cuadrado es la ecuación para el patrullero. Entonces, cuando en un problema a ustedes le digan que un móvil alcanza a otro o un móvil se cruza con otro, ya eso le había dicho también en la clase pasada, la condición para que un móvil alcance otro móvil o un móvil se cruce con otro móvil, la condición es que en el eje X se tiene que leer la misma posición. Por eso se iguala acá, miren, la posición del auto se iguala con la posición del patrullero, ¿no? 300 más 20t, ¿no? Igual a t cuadrado. Y de acá nos va a salir esta ecuación, que es una ecuación de segundo grado, ¿no? Segundo orden. Y se puede resolver por el método de factorización, ¿no? También llamado método de las aspas. Se compone t cuadrado, t con t. Menos 300 también se puede escribir como 10 por menos 30, ¿no? Menos 30 por 10, como gusten. Da menos 300. Ahora se multiplica en aspa, nos da 10t menos 30t, se suma y da el término central, ¿no? Va a dar menos 20t. Entonces, una vez comprobado eso, se escriben ya la ecuación ya factorizada, ¿no? T más 10, t menos 30 igual a 0. Acá hay dos raíces, una para t es menos 10 segundos. Y eso se descarta porque los valores del tiempo son a partir de 0. No. Entonces la única posibilidad es que t sea 30 segundos, ¿no? Y ese es el tiempo en que el patrullero alcanza al auto. Ahora, con este dato de 30 segundos, ya puedo encontrar el desplazamiento o la distancia que recorre el patrullero hasta alcanzar al auto, que no es otra cosa que la magnitud del desplazamiento, ya que como el patrullero solo tiene una sola dirección, entonces la magnitud del desplazamiento, que es este valor absoluto, ¿no? Del patrullero, debe ser la distancia, ¿no? Recorrida por el patrullero hasta que lo alcance. Ahora, este x sub 0 es 0, ¿no? No olvidar, miren la figura, patrullero parte de la posición inicial 0. Entonces, solamente es el valor absoluto de la posición en el instante 30, ¿no? O sea, hay que escribir entonces t al cuadrado, 30 al cuadrado. ¿Y eso cuánto da? 900, ¿no? 900 metros es la distancia que debe recorrer el patrullero para alcanzar al auto. Ya, esa es entonces la solución. Todavía hay más ejercicios con MRV. Veamos el siguiente, ¿no? Número 3. También, por supuesto, se presentan con gráficas, ejercicios con gráficas que ya hemos estudiado también. Veamos el número 3. Dice, la figura muestra la gráfica de la velocidad en función del tiempo de dos móviles A y B, ¿no? En el instante cero, ambos móviles están en el origen de coordenadas, dice, ¿no? Vamos mostrando la gráfica, esta es la gráfica.
La pregunta es qué distancia separa los móviles en el instante de 5 segundos. Entonces, en la gráfica están los datos. Hay que leer la gráfica. Ahí están los datos y a partir de ahí se contesta la pregunta, ¿no? Miren, hay problemas donde es necesario escribir las ecuaciones posición-tiempo leyendo la gráfica, pero hay otros donde en la misma gráfica se puede de- determinar prácticamente resolver casi todo el problema, ¿no? A ver, veamos, vamos a leer la gráfica. Solución entonces. Miren, leyendo la gráfica del móvil A, en el instante 0, ¿cuál es la velocidad del móvil A? 0, parte de reposo. Y en el instante 5, ¿cuál es la velocidad? Más 10. O sea, el móvil A tiene movimiento acelerado, ¿no? Por dicho, el auto, el cuerpo A tiene movimiento acelerado. O sea, mejor dicho, MRV. Es una línea recta inclinada. Ahora, la línea recta horizontal en esta gráfica velocidad-tiempo para el móvil A significa que tiene MRU. La velocidad permanece constante en 4, ¿no? Cualquiera que sea el intervalo de tiempo. Ya, eso hay que leer. Y podemos a partir de ahí determinar los desplazamientos. El desplazamiento primero del móvil A en 5 segundos se puede determinar por el área bajo la gráfica, ¿no? Esta área bajo la gráfica, esta área, que en realidad es el área de un triángulo rectángulo, ¿no? Producto de catetos entre, entre dos, ¿no? O también con la fórmula auxiliar, ¿no? ¿Se acuerdan? Desplazamiento es un medio de la suma de las velocidades inicial y final por el tiempo, con esta fórmula también, sin necesidad de calcular la aceleración. Esa es la otra forma, ¿no? Vamos a usar esa forma. Sí, sí. No está compartiendo pantalla. ¿Cómo? ¿Cómo pantalla? Sí, estoy compartiendo. A ver. No, No se ve, profe. ¿No se ve? Ahí dice Sí, que se está con. Voy a volver a compartir. Debe haber ocurrido algo. Esperen. Bueno, acá el internet está bien. ¿Ahorita recién ha ocurrido? Sí. Sí, hace 5 minutos. Ah, ya, debe haber un problema entonces, pero acá sí hay internet, está normal, ¿no? A ver, voy a dejar de compartir y otra vez voy a compartir, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ya, he dejado de compartir. Ahora nuevamente voy a compartir. A ver. Ahora, ahora sí está compartiendo, profesor. ya. Y ahora sí, entonces vamos nuevamente a problema 3. Este es el enunciado, esta es la gráfica, ¿no? Velocidad-tiempo. Toda línea recta inclinada en una gráfica velocidad-tiempo, ya saben, es MRV. Así que el auto A tiene MRV. Y toda gráfica velocidad-tiempo con línea recta horizontal significa MRU. El auto B tiene MRU. O sea, lo que le están pidiendo acá es de determinar una sola pregunta, como pueden leer ahí, ¿qué distancia separa los móviles A y B en 5 segundos? O sea, en este intervalo de 0 a 5 segundos. Si leemos la gráfica del móvil A, decimos en el instante 0, la velocidad inicial del móvil A es 0, parte de reposo. Y en el instante 5, la velocidad es más 10. Ahora, para el móvil B, la línea recta es horizontal, ya saben, la velocidad permanece constante en 4, ¿no? Metros por segundo. Cualquier intervalo de tiempo. Ya, como le están pidiendo la distancia que los separa los móviles en A y B, podemos aplicar una de las observaciones que vimos en antes, ¿no? Primero, para el MRV del auto A, ¿ya?
les había dicho, ¿se acuerdan? Que a veces sin necesidad de conocer la aceleración uno puede determinar el desplazamiento por esta fórmula, ¿se acuerdan? La mitad de la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo, ¿no? Ya, la velocidad inicial es cero, pues eso está claro, ¿no? Se lee cero acá, ¿no? Para el móvil. Ya. Esto es cero, ¿no? Ahí, como pueden ver, se está evaluando 0 más 10 en el instante 5 es 10 por el tiempo que es 5, ¿eh? Esto da más 25 metros el desplazamiento. ¿De quién? Del móvil A, o sea, el automóvil A. Para el otro móvil. Gráficamente, acuérdense de la clase pasada, el desplazamiento es el área bajo la gráfica, ¿no? El área bajo la recta de rojo. O también, si queremos escribir el desplazamiento de manera formal usando las ecuaciones, el desplazamiento de posición final menos inicial en el MRV, en el MRU, perdón, el auto B tiene MRU, ¿no? Y eso debe ser igual a la velocidad por el tiempo, el auto B. La velocidad del auto B ya está ahí en la gráfica, es 4, ¿eh? Y el tiempo es de 5 segundos, ¿no? Entonces multiplicamos nada más y el desplazamiento del auto B es más 20 metros, ¿eh? Más 20 metros. Y ahora la distancia es más fácil. ¿Cuál tiene mayor desplazamiento? El móvil A, ¿no? 25. El móvil B se queda retrasado en 20. Entonces la diferencia de esos recorridos es la distancia que los separa, ¿no? O sea, 25 menos 20, 5 metros. Esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Veamos otro. Veamos otro. Número 4. Número 4. Dice lo siguiente. Se realiza un experimento en el que se coloca un bloque, dice, sobre un carrito, inicialmente en reposo, sobre un plano inclinado. Bueno, como muestra la figura, ¿no? Para cierto ángulo de inclinación alfa sub 1, vamos a llamarle esto, vamos a poner el carrito ahí, alfa sub 1. El carrito tarda, dice, 6 segundos. Vamos viendo de una vez. En recorrer el plano inclinado con aceleración de magnitud a sub 1. Se repite el experimento, dice, poniendo, otro bloque sobre la parrilla, por ejemplo, del carrito, ubicado en la misma posición, pero aumentando el ángulo de inclinación, ¿no? Alfa sub 2. Y se observa que el carrito, dice, tarda 4 segundos, ¿no?, en recorrer el plano inclinado con aceleración constante a sub 2. Determine la razón de las aceleraciones. Entonces, la figura que ven ahí es la inicial, es la situación inicial, ¿no? Cuando el ángulo es alfa sub 1 y el tiempo que demora en recorrer el plano inclinado es 6 segundos, ¿no? Parte de reposo, por supuesto. Entonces, este flecha indica el desplazamiento sobre el plano inclinado, D, ¿no?
Y la aceleración, por supuesto, es hacia abajo porque parte de reposo, hace 1. ¿Qué tiempo demora ese recorrido? 6 segundos. Ahora veamos el otro caso. Se incrementa la inclinación del plano, ¿ya? Ahí está es más grande el ángulo, miren. Ponemos el carrito otra vez ahí. El ángulo es alfa sub 2. Va a partir de reposo, se va a soltar el carrito para que se mueva hacia abajo. Y esta flecha indica el desplazamiento. Ahí va a haber otra aceleración, a sub 2, y el tiempo que demora en hacer el recorrido en el plano inclinado ahora es 4 segundos, ¿no? Eso es lo que narra el enunciado. Observen que es el mismo plano inclinado, solo que se está inclinando más, el ángulo se está... Así que el recorrido, se está aumentando el ángulo, ¿no? Así que el recorrido en los dos casos, o sea, la distancia, va a ser la misma, ¿no? Ya que es el mismo plano inclinado y se libera el carrito de misma posición. O sea, el recorrido va a ser el mismo. A ver, el primer recorrido es simplemente un medio de la aceleración por el tiempo del carro. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es 0. ¿Ven? Y solo queda el término un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no? Porque no olvidar, en la fórmula general, el desplazamiento es posición final menos inicial. ¿Eso es igual a qué? A velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero como la velocidad inicial es 0, entonces solo queda el término un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Ya, para el segundo caso, el recorrido también es el mismo, porque es el mismo plano inclinado. Otra vez, la velocidad inicial es 0. Lo que es diferente va a ser la nueva aceleración y el tiempo también, va a ser diferente. El tiempo que demora en recorrer. Pero los recorridos son iguales, así que podemos igualar estas ecuaciones. Podemos igualarlas, ¿no? Ahí está igualado, ya que los recorridos son los mismos. Acá se cancela un medio. Y de ahí vamos a despejar la razón que nos piden, pues A sub 1 sobre A sub 2. En el otro lado queda T sub 2 al cuadrado sobre T sub 1 al cuadrado. Y ahora reemplazamos los datos. T sub 2, ¿cuánto es? 4 al cuadrado. T sub 1 es 6 al cuadrado. Ahí se puede sacar la mitad de 4, 2 o cuarta también. La mitad primero. 2, abajo la mitad de 6, 3, queda 4 arriba, abajo 3 al cuadrado, 9, 4 novenos. Esa es la razón, ¿no? Esto significa que la aceleración, miren, en el primer caso, A sub 1 es 4 novenos de A sub 2. Quiere decir que cuando se inclina el plano inclinado, la aceleración es mayor, ¿no? La aceleración que adquiere el carrito es mayor. ¿Ya? Y esa es la respuesta. Profesor, disculpe, ¿por qué Sí. el recorrido es lo mismo? Es el mismo plano inclinado, solo que es como ver una tabla inclinada. La misma tabla la inclinas más, ¿no? Un ángulo mayor, ¿no? Pero el recorrido en la tabla del carro es el mismo. ¿Ya? O sea, el recorrido, pues, es el mismo. Es la misma tabla. La tabla primero tiene un ángulo, por ejemplo, de 30 grados. Y después la inclino más, 60 grados, pero la longitud de la tabla no cambia, pues. O el recorrido del auto sobre la tabla va a ser el mismo, ¿no? Por esa razón se iguala, ¿ya? Ok, profesor, gracias. Ya. Bien, este es entonces el ejercicio 4. Ahora, también como le dije antes en la teoría, ¿se acuerdan?
¿Qué pasa en el caso de que no se conozcan algunos datos básicos? A ver, si no se conoce uno o dos, de repente, no se conocen. ¿Qué ocurre en ese caso? La primera tarea que hay que hacer es determinarlo. Por ejemplo, si no se conoce la velocidad inicial o la aceleración, o ambos, si no se conoce, la primera tarea es determinarlo. Y solo así, después de eso, recién se pueden responder preguntas o se puede resolver problemas de MRV, ¿ya? De MRV, solo así. Veamos entonces un problema de lo que estoy hablando, ¿no? Número 5 sería, ¿no? Número 5. Dice, la figura muestra las gráficas, posición, tiempo y velocidad, tiempo de dos ciclistas A y B que se desplazan sobre una pista recta en la dirección del eje X. Entonces vamos mostrando la figura. Los ciclistas, dice, parten desde la misma posición en el instante t igual a 0. Y la pregunta es determinar el tiempo que tardan en encontrarse. Bien, entonces aquí tenemos la gráfica posición-tiempo para el ciclista A y la gráfica velocidad-tiempo para el ciclista B. Esas gráficas, tanto la gráfica como la lectura de la gráfica, conforman el enunciado, así que hay que leerla, ¿no? Y recién de ahí hemos leído el enunciado, o hemos terminado de leer el enunciado. Por ejemplo, leemos la gráfica posición-tiempo del móvil A. Cuando leo el instante 0, primero se lee acá, ¿no? En los instantes de tiempo. ¿Qué posición le corresponde al ciclista A? 8, es la posición inicial. Cuando leo el instante 2 aquí para el ciclista A, ¿qué X le corresponde? 0. Cuando leo la posición 4, ¿qué posición le corresponde al ciclista A? Otra vez 0. Ahora, para el ciclista B, ¿no? Tenemos la velocidad en función del tiempo, ¿no? Cuando leo el instante 0 acá, en esta gráfica, para el ciclista B, leo la velocidad inicial del ciclista B, ¿no? Más 8 metros por segundo. Y cuando leo el instante 4 para el ciclista B, ¿qué velocidad le corresponde? 0, ¿no? Nula. A simple vista el movimiento es desacelerado ahí. Ya, entonces ahora sí, hemos terminado de leer el enunciado recién. Veamos la solución. Veamos la solución. Un dato ya es que los ciclistas parten de la misma posición. Entonces miren acá, si esta posición es esta es la posición inicial para el ciclista A, 8, ¿no? Según el enunciado, también es la posición inicial para el ciclista B, ¿no?
Entonces, para ambos ciclistas ya conozco la posición inicial. ¿Qué más? Para el ciclista B conozco también la velocidad inicial, que es esto, ¿no? En el instante 0, 8 más 8 metros por segundo. Conozco la posición inicial, pero no conozco la aceleración para el ciclista B, ¿no? En cambio, para el ciclista A conozco solo la posición inicial, no conozco la aceleración y tampoco conozco la velocidad inicial para el ciclista A. Entonces, esos datos hay que determinarlo primero, ¿no? Para poder contestar la pregunta, ¿no? Entonces, para el ciclista A necesito primero conocer la velocidad inicial y la aceleración. Para el ciclista B nos falta conocer la aceleración, ¿no? Y una vez determinado eso, se escriben las ecuaciones posición-tiempo o las ecuaciones que necesitemos y podemos resolver cualquier problema. Entonces, la primera tarea es determinar eso. Primero para el ciclista A. A ver, escribo la ecuación posición-tiempo para el ciclista A. Lo único que se conoce ahí es la posición inicial, que dice 8. En cambio, la velocidad inicial del ciclista A y la aceleración no se conoce. Eso hay que determinarlo, ¿eh? Para poder responder cualquier pregunta, primero hay que saber, esta ecuación tiene que estar totalmente determinada. Y leyendo los datos en la gráfica posición-tiempo, ya saben, en 2 segundos se lee posición 0. En 4 segundos también se lee posición 0. Ya, con ese par de datos podemos determinar esas dos incógnitas. Esta ecuación 1. Vamos a evaluar en el instante de 2 segundos, a ver esta ecuación 1. Cuando se iguala o se reemplaza el instante t igual a 2 en esa ecuación, tenemos esto, pues, ¿no? Miren, y debe ser 0, ¿no? Porque en la gráfica se lee en el instante 2, se lee 0, ¿no? Por eso es igual a 0 acá. Acá este es el instante 2, acá también es 2 al cuadrado. Sacamos la mitad de 8, 4, mitad de 2 acá, 1. Acá también mitad de 2. Entonces va a quedar A más, o sea, la velocidad inicial de A más la aceleración de A igual a menos 4, porque el 4 que queda ahí al simplificar el 8 debe pasar al otro lado. Cuando pasa al otro lado, pasa con signo cambiado, ¿no? Y esa es una primera ecuación que relaciona la velocidad inicial de A y la aceleración del móvil A. Con esa sola ecuación, por supuesto que no se puede conocer esas incógnitas, necesitamos otra. La otra se obtiene usando el otro dato. En el instante 4, otra vez X debe ser igual a 0, ¿no? Posición es 0, según la gráfica. Entonces, nuevamente en la ecuación 1 reemplazamos ahora T igual a 4 y otra vez debe igualar a 0 la posición, ¿no? Y como está ahí, ¿ven? 0 igual a 8 más velocidad inicial por 4 más un medio de la aceleración por 4 al cuadrado. Acá otra vez sacamos cuarta. Aquí simplificamos, sacamos cuarta, queda 2 más velocidad inicial de A más 2 veces la aceleración, ¿no? Estamos sacando cuarta. Entonces queda esta ecuación. Inicial de A más 2 veces la aceleración de A igual a menos 2. El 2 que queda en el lado izquierdo lo pasan al otro miembro y cambia de signo. Bueno, entonces tenemos ya dos ecuaciones, las ecuaciones 2 y 3 con dos incógnitas, ¿no? Y ya se puede resolver, pues. Una manera rápida es restando, ¿no? Puedo restar la ecuación 3 menos la ecuación 2, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. A simple vista, al restar el lado izquierdo, estos dos se anulan, da 0, bueno, se cancela. Ahora 2A menos A es A. Ahora en el lado derecho hay que restarle al menos 2, hay que restarle menos 4. Al hacer eso queda menos 2 menos menos 4, queda menos 2 más 4, o sea, 2 en el lado derecho. En el lado izquierdo queda A, ¿no? Entonces la aceleración ya salió pues más 2 metros por segundo al cuadrado y inmediatamente sale la velocidad inicial porque basta reemplazar ya sea aquí
o acá, el dato de la aceleración, ya sea aquí en la ecuación 2 o en la ecuación 3. De ahí se despeja la velocidad inicial, estoy reemplazando con la ecuación 2 ya, en 2 o en 3, ¿no? Con eso tiene la velocidad inicial que aparece acá de menos 6, ¿ven? Móvil A. Entonces ahora sí ya se conoce todos los datos claves del móvil A, así que la ecuación 1 se escribe, queda totalmente determinada, reemplazamos los datos. ¿Ves? La velocidad inicial del móvil A es menos 6 por t queda, ¿no? 8 más o menos, 6 por t. Ahora, la aceleración del móvil A es 2, entre 2, 1, no queda t cuadrado nada más, ¿no? Esta es la ecuación entonces que ven ahí. Esta ecuación que ven acá es la ecuación posición-tiempo del ciclista y está totalmente determinada, ¿eh? Está totalmente determinada. Ahora, para el ciclista B es más corto, ¿no? Para el ciclista B, por datos, tiene la misma posición inicial que el ciclista A, o sea, 8, ya se conoce. La velocidad inicial también del ciclista B es esto, pues miren, es 8. En el instante 0 se lee 8. Esta es la velocidad inicial de ¿quién? Del ciclista B, ¿no? Ya se conoce. Y se obtiene, se escribe primero. Ahora, ¿cómo se obtiene la aceleración? Bien fácil, ¿no? Miren, en el instante 0 se ha leído 8 la velocidad inicial. En el instante 4 se lee 0. Entonces se resta la velocidad final que es 0 menos la inicial que es 8. 0 menos 8. Y se divide entre el intervalo de tiempo 4 menos 0. Eso da menos 2, pues, ¿no? Menos 8 entre 4 menos 2 metros por segundo al cuadrado. Ahora sí ya se conoce todos los datos claves para el ciclista B. Así que escribimos la ecuación posición-tiempo para el ciclista B. Acá está, miren, posición inicial 8. Esto ya se conoce, menos 6. Esto es 2, ¿no? Y sale la ecuación posición-tiempo para el ciclista B, ¿no? Ya está totalmente determinada. Miren, x es igual a 8 más 8t menos t cuadrado, ¿no? Queda totalmente determinada. Ahora sí ya se puede responder cualquier pregunta. Una de ellas es la que está ahí, ¿no? Determina el tiempo que tardan en encontrarse. Ya saben que cuando les pidan el tiempo que tardan en encontrarse, deben igualarse las posiciones, ¿no? O sea, esas ecuaciones que están ahí deben igualarse. Igualando, voy a tener 8 menos 6t, ¿sí? Acá está el igual, dame. Cuando se encuentran, se igualan, las x. Ahí está abajo, 8 menos 6t más t al cuadrado. En el lado izquierdo, ¿no? En el lado derecho, 8 más 8t menos t al cuadrado. 8 y 8 al lado derecho e izquierdo se cancelan, miren. Ahora, de acá va a salir 2t cuadrado igual a menos 14t. Factorizo el t, simplifico, saco la mitad, va a quedar 7, ¿no? O sea, mejor dicho, va a quedar así, t por t menos 7 igual a 0, ¿no? Y de acá la única posibilidad es que t sea 7, ¿no? 7 segundos. Porque si t vale 0, no corresponde porque es el instante inicial, ¿no? Entonces el tiempo que se encuentra debe ser 7 segundos. Y esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Obviamente este problema es más laborioso, es un problema de reforzamiento. Siempre ustedes van a tener por lo menos uno en los ejercicios, ya sea de clase o de propuesto, van a tener por lo menos uno, a veces dos, ¿no? Problemas de reforzamiento que sirven para que amplíen ustedes su conocimiento. Y este es un ejemplo, ¿no? Este problema.
En lo que resta de tiempo vamos a estudiar un caso particular de MRV, ¿ya? Se llama MRV vertical o también a veces se le llama caída libre. Ahí lo voy a... Bueno, que me tomen una captura de pantalla ahí. A este problema de reforzamiento, ¿no? Hola. Bueno, hola. ¿Dónde estás? Yo estoy ahorita en clase virtual. ¿Puedes llamarme más tarde? O te llamo más tarde, ¿ya? Ya. A ver, eso déjame. Sí, ya, ya. Vamos a hablar de eso. A ver si hablamos de eso más tarde, ¿ya? Ya, chao. Ya, veamos. La teoría ahora de lo que le estaba diciendo, un caso particular de MRV, ¿no? Se llama también a veces caída libre o MRV vertical. Es una aproximación en realidad, ¿no? Es una aproximación de MRV el cual se verifica cerca de la superficie terrestre, ¿no? Siempre que se desprecie la resistencia del aire. Entonces, solo cuando el movimiento es cerca de la Tierra y no se considera la fuerza del aire, la trayectoria es aproximadamente rectilínea, ¿ya? Por eso se dice que es una aproximación de movimiento rectilíneo uniformemente variable. En este caso, ya no se requiere determinar la aceleración, porque ya se conoce, es la aceleración de la gravedad, que cerca de la Tierra se considera constante, ¿no? En promedio, por supuesto, ¿no? Un valor promedio. Ahora, por razones de sencillez en el cálculo, se redondea al número entero más próximo, ya que es 9,8, un poco más, ¿no? Y el número entero es 10, pues, ¿no? 10 metros por segundo al cuadrado. Ya, pero se considera constante, se asume constante, ¿ya? Y tiene una sola dirección. Como hemos convenido en elegir hacia abajo la dirección menos Y, entonces lleva signo negativo acá que indica la dirección, ¿no? Menos Y. O también si es con vector unitario es menos J, ¿no? El vector unitario. Menos J, ¿no? Gráficamente, a ver, vamos a suponer que esta sea la situación. Se lanza una pelota, ¿no? Vamos a suponer que esa sea la situación. Verticalmente hacia arriba. Y la trayectoria es aproximadamente rectilínea. Va a llegar a un punto de máxima elevación, luego retorna al suelo. Entonces, mientras la pelota se asciende, el movimiento es desacelerado, ¿no? Desacelerado, hasta que en un instante en el punto más alto se detiene y ahora cuando desciende el movimiento es acelerado, ¿no? Pero la aceleración sigue siendo constante, ¿no? Es la aceleración de la gravedad. Por eso es movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Para describir
el movimiento, ya saben, siempre tenemos que usar un sistema de referencia. En este caso, el eje, un eje nada más, el eje Y, ¿no? En este caso es el eje Y. Marcamos el 0. A nivel del suelo. Comúnmente el origen de coordenadas, aunque no siempre, ¿no? Pero comúnmente se pone a nivel del suelo, a nivel de tierra, ¿no? Una vez puesto el origen de coordenadas, ya puedo indicar los puntos, o sea, las posiciones en el eje de referencia. Por ejemplo, si la pelota se lanza en el instante 0, desde esa posición, puedo marcar la posición ahí, ¿no? Inicial, la llamo Y sub 0, ¿ven? Y así la velocidad inicial también puede describirse, por supuesto, con un signo, ¿no? Un signo más hacia arriba. En un instante posterior T, la pelota va a estar en una posición más alta y puedo indicar esa nueva posición con otro número, con otro punto ahí, ¿no? Y. Obviamente también puedo describir la velocidad, que va a ser de menor magnitud, ¿no? V, ¿no? Y así hasta que llega a la altura máxima, donde en ese instante se anula la velocidad, ¿no? Y eso corresponde a otra posición, ¿no? De mayor valor, en este caso el valor máximo, ¿no? Punto de máxima elevación, ¿no? Es ese de ahí. Bien. Para el retorno, ya el movimiento, o sea, mientras desciende, ya el movimiento es acelerado, ¿no? Pero para igual nivel, para puntos que están a igual nivel como esto que está acá, las velocidades son opuestas, ¿no? Pero son de igual magnitud. Son opuestas, pero sin opuesto, ¿no? Como pueden ver, se indica dirección, una es más, la otra es menos, ¿no? Pero son de igual magnitud, pero siempre y cuando estén al mismo nivel, ¿no? Igual, cuando pasa la pelota por la posición donde fue lanzada, acá, ¿no? También las velocidades son opuestas, a ese mismo nivel son opuestas, pero tienen direcciones opuestas. Una es más, la otra es menos, ¿eh? Pero la magnitud es la misma, ¿no? Eso se debe a la simetría, pues, ¿no? De la trayectoria. Entonces, este es un ejemplo primero de movimiento acelerado y después de movimiento desacelerado. O sea, en el MRU un cuerpo puede cambiar de dirección, ¿no? Y la aceleración permanece constante, como pueden ver, ¿no? En este caso es la aceleración de la gravedad. Ahora, A, ¿por qué pongo igual a menos G? Porque ya saben, el menos significa que la dirección, o sea, hacia abajo, hacia el eje menos, Y. Ahora, no confundir las posiciones aquí que se han descrito, o sea, los puntos, con longitudes, que son las alturas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la altura respecto al tierra, donde se ha puesto el origen de coordenada? Es H, ¿ven? H mayúscula. Así que si uno quiere determinar en un problema la altura, de la máxima elevación de una pelota, por ejemplo, entonces la posición que uno lee acá arriba, esta posición de máxima elevación, coincide con H y con eso ya uno puede determinar la altura, ¿ven? También la altura puede determinarse en cualquier instante, por supuesto, ¿no? Instante T, por ejemplo, esa distancia, esa longitud H minúscula es la altura también. Y para determinarla, entonces la posición que se lee acá en el instante T coincide con esta H. Pero en las ecuaciones que ahorita les voy a mostrar se leen posiciones y velocidades, ¿no? No se leen altura, distancia, eso no se leen posiciones y velocidades, ¿no?
Y ahora sí veamos las ecuaciones. Las ecuaciones que describen el MRV vertical son esencialmente las mismas que las que ya hemos visto, solo que ahora ya la aceleración es conocida, pues ya no necesitan calcularla. En vez de X se pone Y, ¿no? Y en vez de A se pone menos G. Como pueden ver acá, ¿no? La ecuación velocidad-tiempo queda así. La ecuación del tiempo, la ecuación posición-tiempo queda así, ¿ven? En vez de X se pone Y, en vez de A menos G. Y si combinamos esta ecuación para eliminar el tiempo, queda la ecuación auxiliar, ¿no? Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces G por Y menos Y sub 0, que es el cambio de posición, pues, ¿no? Una observación más es, a veces en algunos problemas hay que conocer el tiempo de caída libre. En vez de estar aplicando las ecuaciones de manera formal así, entonces uno ya sabe que en estas ecuaciones, cuando uno quiere tener el tiempo de caída libre, cuando llega al suelo, por ejemplo, de cierta altura un cuerpo, en el suelo se lee, por ejemplo, cero, el valor de I, el punto se lee cero, y como se dejó caer, significa velocidad inicial cero, y a partir pues de la ecuación, de la segunda ecuación que ven ahí, se puede determinar el tiempo de caída libre. El tiempo de caída libre, entonces, para calcular el tiempo de caída libre necesitamos la altura de la cual cae, que corresponde a la posición inicial, y bueno, la aceleración de la gravedad, ¿no? Que ya es conocida. Y ahora sí veamos lo que resta de ejercicio, ¿no? Número 6. Se deja caer un cuerpo de cierta altura respecto al suelo, ¿no? Si el cuerpo llega, dice, al suelo en 4 segundos, ¿con qué rapidez hay que lanzarlo verticalmente hacia abajo? Desde la misma altura para que llegue al suelo en 2 segundos. Veamos entonces. Aquí hay dos casos, ¿no? Dos casos. Primer caso, se deja caer, significa velocidad inicial cero. Ahí, eso que están viendo ahí. Posición A. Primer caso. O caso A, llaman. Caso A. El caso A, que aparece ahí, es cuando la bola se deja caer. Velocidad inicial cero. Esa es la trayectoria, llega al suelo. El caso B es cuando la bola se impulsa hacia abajo, ¿no? Y le están pidiendo esa velocidad o la magnitud de esa velocidad. ¿Y desde qué altura? De una misma altura que no se conoce inicialmente, ¿no? Esto no se conoce, pero se puede determinar. Entonces, para resolver el problema, ya saben, hay que poner nuestro sistema de referencia. Este es el eje más I, y ya puedo marcar el cero. El cero lo pongo en el suelo, abajo, y como la altura de la cual cae la misma en los dos casos, entonces la posición inicial es la misma en los dos casos. La diferencia es el tiempo que demora en caer. Por ejemplo, en el primer caso, en el caso A, demora en caer 4 segundos. O sea, de punto A hasta el suelo, 4 segundos. Y en el segundo caso, del punto B hasta el suelo, el otro caso es cuando se lanza, ¿no? Demora 2 segundos, ¿ven? 2 segundos. Entonces, aquí vamos a usar la ecuación posición tiempo. O sea, esto. Como ya he ubicado mi origen de coordenadas, ¿no? Es más fácil, ya miren, conocer la posición inicial que es acá, ¿no? Esta de acá. Pero esta posición inicial, que es la misma para ambos casos, es H, así que podemos determinar H, ¿no? Entonces, Y sub 0 acá es H. Miren, acá al costado voy a poner A. Es H en la posición inicial. Ahora, en el caso A,
el caso A, cuando se suelte la posición A, ¿ya? La velocidad inicial es 0, ¿de acuerdo? Entonces la ecuación anterior queda así, ¿no? Y igual h menos 5t cuadrado, g vale 10, pues, ¿no? En t igual a 4, es decir, en 4 segundos llega al suelo, ¿no? Cuando llega acá al suelo, acá está el suelo, ¿no? ¿Qué punto se lee acá en el eje Y? 0. Entonces aquí debo igualarlo esto a 0. Y como t es 4, entonces sale al toque la altura, ¿ven? Esto lo igualo a 0 y sale la altura, sale 80 metros. Ya se calculó la altura. Ahora, con ese dato podemos ya resolver el problema. Ahora, el caso B, ¿no? Vamos a poner que de la misma altura H se lance verticalmente hacia abajo, ¿no? Con cierta velocidad inicial, que es la que le están pidiendo. Entonces, otra vez escribo la ecuación de arriba, ya conozco la altura, ya pongo 80 acá. Este es la incógnita, velocidad inicial, caso B, ¿no? Es el caso B, ¿no? Menos 5t cuadrado. Como en 2 segundos llega al suelo, en 2 segundos, otra vez, cuando llega al suelo, otra vez a nivel del suelo se lee la posición 0 y debo igualar esto a 0, ¿no? Reemplazo el t igual 2 ahí y e igual 80 más velocidad inicial por 2, 5 por 2 y lo igualo a 0, ¿eh? Y de ahí va a salir la velocidad inicial, va a salir menos 30, ¿no? Metros por segundo, porque ahí va a salir 80 menos, menos 20 va a quedar 60 más 2 veces la velocidad inicial. Ahí 60 pasa al otro lado con menos 60, entre 2 menos 30, ¿no? El menos, ¿qué indica? ¿Qué indica el menos, saben? El menos indica la dirección, ¿no? El menos indica la dirección, que es hacia abajo, o sea, el eje menos. Y el 30, ¿qué indica? La rapidez, que es lo que le están pidiendo. O si gustan, pueden tomar valor absoluto también, ¿no? Valor absoluto es menos 30, 30 metros por segundo. Y esa es la respuesta, ¿eh? 30 metros por segundo. Esa es la respuesta. Veamos el siguiente. Dice, un muchacho situado junto a un edificio, número 7, lanza una pelota verticalmente hacia arriba, ¿no? Acá está el costado del edificio, con una rapidez de 20 metros por segundo, como muestra la figura. En su trayectoria hacia abajo, ahí está la trayectoria, llega a la máxima altura. En su trayectoria hacia abajo, la pelota es atrapada, ¿ven? Una persona que se asoma a una ventana, por otra persona que se asoma a una ventana del edificio situado a una altura de 5 metros por encima, ¿no? Del punto de lanzamiento, ¿no? O sea, H vale 5 metros. La pregunta es cuánto tiempo permaneció la pelota en el aire. Ya, esa es la figura, veamos la solución. Lo primero que hay que hacer acá es poner su eje de referencia. En este caso no conviene poner en el suelo, porque como le están dando datos de la altura respecto al punto de lanzamiento, lo más fácil sería ponerlo en el punto de lanzamiento del origen de coordenadas, ¿no? Este es el eje Y. El 0 lo estoy poniendo a nivel de lanzamiento, ¿ven? Ahí lo están viendo, ¿no?
Y cuando es atrapada, miren arriba, ¿qué valor, qué punto se lee? 5. Ahí aparece el 5 cuando es atrapada. Y ya saben que la pelota en el instante que es atrapada está descendiendo, pues, ¿no? ¿Podemos conocer esta velocidad en el instante que es atrapada? Sí, sí la podemos conocer. Usamos la ecuación auxiliar que ven ahí, ¿ven? Con esa ecuación auxiliar se puede determinar, ¿no? Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos BCG por cambio de posición, ¿no? Bueno, y la posición inicial ya está dicho que debe ser 0 porque el 0 se ha puesto a nivel de lanzamiento, ¿no? Cuando es atrapada, ¿qué número se lee? ¿Qué número se lee? 5, pues. Acá, miren. ¿Qué posición se lee acá cuando es atrapada? 5, pues. Acá está. Entonces, cuando pongo Y5 acá, esto es 0, por supuesto, 5 acá, y eso 0 es 0. La velocidad inicial es dato, ¿no? 20. Y de ahí voy a tener B al cuadrado, va a salir 20 al cuadrado menos 2 por 10 por 5, 300, ¿no? De acá, cuando uno saca raíz cuadrada, hay doble signo, ¿no? Más menos. Debo de descartar uno de los signos. Así que debe quedar con signo menos. ¿Por qué debe quedar con signo menos? Porque como está descendiendo la pelota, el movimiento es hacia abajo, es el eje menos Y. Entonces, esa dirección menos Y debe indicarse con signo menos, ¿no? Se queda menos raíz cuadrada de 300, que es menos 10 raíz de 3. Raíz de 3 es 1,7 aproximadamente, y da menos 17 metros por segundo. Esa es la rapidez. Con este dato ya puedo determinar el tiempo, ¿no? El tiempo en recorrer esta trayectoria. Aló. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Qué? Cierren, por favor, su micrófono. Ya, entonces, ¿cómo se determina el tiempo? Con esta ecuación, velocidad en función del tiempo. Velocidad en función del tiempo, esto se conoce, esto vale 20, G vale 10, entonces esta es la ecuación. Y reemplazamos la velocidad que hemos calculado, menos 17, velocidad inicial 20, menos 10 por D. Y ahí vamos a calcular T. T va a salir, 10T va a salir 20 más 17, 37. Entonces T sale 37 entre 10, sale 3,7. 3,7 segundos. Esa es la respuesta. Entonces aquí se ha usado la ecuación auxiliar, ¿no? Claro, porque el palito es un jefe. O no. No. Ya. Esos. Ya. Dice que todavía está cerca. Veamos ahora el número 8, ya último problema, ¿no? Que es bastante instructivo porque ahí en el 8 vamos a usar las 3 ecuaciones que se pueden tener en cuenta, ¿no? Las dos básicas y esta ecuación auxiliar que se ha aplicado acá al comienzo, ¿no? Veamos entonces el número 8.
Dice en la figura, vamos mostrando la figura. Un proyectil es lanzado verticalmente hacia arriba del nivel del suelo con rapidez de 30 metros por segundo. Ahí está indicada la rapidez en la figura. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones, ¿no? Primera, bueno, al instante vamos a considerar los 0 que se lanza, ¿no? Y la primera proposición dice, el proyectil alcanza una altura mayor que 50 metros. Si ustedes observan ahí, la posición más alta que aparece en la figura es 50, ¿no? Entonces, quiere decir que si ahorita calculamos la posición respecto al suelo, ¿no? Esa posición nos va a dar la altura. Si es mayor que 50, verdadero, bueno. Si es igual o menor que 50, falso. Veamos entonces, para eso hay que tener en cuenta lo siguiente, mire. Lo que debemos conocer es la altura máxima. La altura máxima hay que conocer. Para conocer la altura máxima, cuando el proyectil llega a la altura máxima, su velocidad es nula, ¿de acuerdo? Y para conocer la altura máxima, otra vez vamos a usar la ecuación auxiliar que está ahí, vean. O sea, final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos g y e menos y sub 0. Pero aquí está claro que a nivel del suelo, la posición inicial es 0, b sub 0 es 30 al cuadrado, g vale 10 menos 2 por 10, y es lo que vamos a calcular. Veamos la posición de máxima elevación, ¿cuánto es ya? A es 45 metros, quiere decir que no alcanza ni siquiera 50 metros, menos de 50 metros, 45 metros, falso, ¿no? Falso. Esa es la respuesta ahí, falso. 2. Al cabo de 4 segundos el proyectil está ascendiendo. Y aquí vamos a usar la otra fórmula básica, una fórmula básica que es la velocidad en función del tiempo y la evaluamos en el instante 4, ¿no? Ahí está la evaluación directa, ya miren, de la ecuación velocidad en función del tiempo. 30 es la velocidad inicial, menos 10 por 4, eso da menos 10. ¿Qué significa el menos? El menos significa que la velocidad está dirigida hacia abajo, ¿no? Hacia el eje menos y. Entonces quiere decir que está descendiendo, ¿eh? No está ascendiendo, sino descendiendo, falso. 3. El proyectil dice retorna al suelo al cabo de 6 segundos. En este caso debo escribir la ecuación posición-tiempo y evaluarla en 6 segundos. Si la posición en 6 segundos me sale 0, quiere decir que ha retornado al suelo. Vamos a ver si es cierto. Ahí está la ecuación posición-tiempo, reemplazo los datos. Posición inicial 0, 30 la velocidad inicial, 6 el tiempo, cambia un medio de 10 por 6 al cuadrado, 180 sale aquí también sale 180, ¿ves? Como se está restando da 0, ¿ves? Entonces ha llegado al suelo en 6 segundos. Eso sí es verdadero. Y esa es la respuesta, falso, falso, verdadero. Es instructivo este ejercicio, como pueden ver, el cálculo es sencillo, pero les ayuda no solo a usar las ecuaciones, sino a interpretar los resultados, ¿no? Signos, el 0, qué significa, ¿no? Ya, listo. Entonces le voy a dar las claves de los ejercicios de propuesto, ¿no? A ver, vamos a los ejercicios propuestos. La 1, hasta la 1 es la B. 1 es B. 1 es B. 2 es A. 2 es A. 3 es B también. 3 es B. 4 es B también. 4 es B. 5 es C. 5 es C. 6 es D. 6 es D. Y 7 es A. 7 es A. Bien, gracias por su atención. Será hasta la próxima. Chao, profesor. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Ya, gracias.